Mucho antes de que al vino tinto lo llamaran la bebida del corazón, y mucho antes de que en cada supermercado hubiera una estantería con 100 referencias distintas, existía otro vino. Turbio, denso, de un rojo casi negro. Se elaboraba con las manos, con los pies y en tinajas de barro. Alimentó a civilizaciones enteras durante miles de años, porque contenía muchas más veces compuestos vegetales protectores que el que hoy tenéis en la nevera. Y casi nadie de los que viven hoy sabe qué le pasó a ese vino en 2000 años, ni a dónde se fue toda su fuerza. Al final de este video lo sabréis. Si aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento. Pero no os voy a dar la cifra final todavía. Antes tenéis que ver de dónde salió aquel primer vino. Tenéis que entender el mundo al que sostenía y por qué desapareció de vuestra mesa. Quedaos conmigo. Imaginad una boda en un pequeño pueblo de Galilea hace 2000 años. Tierra abrasada por el sol, olivos, el bullicio de las voces en el patio. El banquete de bodas no duraba una sola tarde. A veces se alargaba una semana entera. Y para la familia del novio que se acabara el vino no era un contratiempo menor. Era una vergüenza que todo el pueblo recordaría durante años. Justo en ese momento, según el Evangelio de Juan, ocurre uno de los milagros más comentados de la historia. 6 tinajas de piedra para las abluciones rituales, cada una con capacidad para unos 100 litros, se llenan de agua, y el maestresala, al probar lo que hay dentro, se sorprende en voz alta. La costumbre era servir primero el vino bueno, y cuando los invitados ya estaban bebidos y no distinguían tan bien los sabores, sacar el peor. Aquí ocurre justo al revés. Han guardado lo mejor para el final. Fijaos en un detalle por el que normalmente se pasa de largo, incluso quienes conocen bien este texto. Aquellas 6 tinajas de piedra no estaban ahí por casualidad. Servían para el lavado ritual de manos antes de comer, una costumbre que cumplía toda familia piadosa. Es decir, el agua que se convirtió en vino ni siquiera estaba destinada, en un principio, a beberse. Y precisamente de esas tinajas, pensadas para otra cosa muy distinta, sale la bebida que el maestresala calificará como el mejor vino de toda la noche. Normalmente ahí termina la homilía, pero hagámonos la pregunta que nadie hace. ¿Qué significaba realmente buen vino para alguien del siglo I de nuestra era? La respuesta nos lleva muy lejos de lo que os servís un viernes cualquiera. En 2007, unos arqueólogos que trabajaban en la cueva de Areni I, en la actual Armenia, descubrieron la bodega más antigua conocida hasta la fecha. Un lagar de piedra para pisar la uva, recipientes de barro para la fermentación, una copa para beber, pepitas de uva. Todo había permanecido enterrado unos 6000 años, hasta aproximadamente el 4100 a.C. Los resultados de la excavación se publicaron en el Journal of Archaeological Science en 2011 y confirmaron algo importante. La técnica de vinificación que se usaba en tiempos de Jesús ya era, entonces, una tradición milenaria, pulida durante siglos y apenas modificada. Y esto es lo importante de aquella técnica. Se pisaba la uva entera, con piel, pepitas y restos de pulpa. El mosto fermentaba en vasijas de barro con las levaduras salvajes que vivían de forma natural en la piel de las uvas, durante semanas, a veces durante meses, sin filtrar, sin estabilizar, sin control de temperatura. El vino resultante era tan concentrado que griegos y romanos consideraban de bárbaros beberlo puro. Lo habitual era mezclar una parte de vino con 3 o 4 partes de agua, y aún así, rebajado, superaba, a juzgar por la reacción del maestresala, al vino de fiesta corriente de la época. Vuestra bisabuela, si creció en un pueblo de La Mancha, de Galicia, de Giorgio de los Balcanes, conoció un eco de esa misma técnica. Pisaba la uva con las manos o con los pies, echaba el mosto en una tinaja de barro y esperaba. En España, esa tradición tiene nombre propio. Las tinajas de La Mancha, algunas centenarias, todavía se usan hoy para elaborar vino exactamente igual que hace siglos, con el ollejo y las pepitas macerando junto al mosto durante semanas. Vuestra bisabuela no sabía la palabra polifenoles. Solo sabía que el vino casero aguantaba más y no se estropeaba como el comprado en la tienda.
Elaboraba el vino casi igual que se hacía 1000 años antes de Cristo, sin haber leído ni una línea al respecto. Y aquí va una ironía en la que casi nadie repara. Falsificar el vino no empezó en el siglo XX en una cadena industrial, sino ya en el Imperio Romano, más o menos en los mismos siglos en que se escribieron los evangelios. Los viticultores romanos hervían el mosto sin fermentar en calderos de plomo, hasta obtener un jarabe dulce y espeso llamado de frutum o sapa, y lo añadían al vino barato y ácido para mejorar el sabor y alargar su conservación. El problema era que, con la cocción prolongada en recipientes de plomo, al jarabe pasaba acetato de plomo, un compuesto de sabor dulzón que envenenaba lentamente a quien bebía ese vino con regularidad. Algunos historiadores relacionan incluso los casos masivos de saturnismo entre la aristocracia romana con esta práctica. Hace 2000 años y hoy, los productores resuelven el mismo problema: cómo abaratar y estabilizar el vino. Solo han cambiado las herramientas, de los calderos de plomo a los filtros de membrana y los aditivos con código E. Y ahora vamos a lo que ese método honesto, sin modificar, esconde a nivel químico, y que jamás os contará el dependiente del supermercado. La piel de la uva tinta es la principal fuente de resveratrol, quercetina, antocianinas y toda una familia de compuestos que hoy agrupamos bajo el nombre de antioxidantes. Neutralizan los radicales libres, esas moléculas inestables que dañan las células y aceleran el envejecimiento de los tejidos. Cuanto más tiempo esté el mosto en contacto con la piel y las pepitas, a este proceso se le llama maceración, más cantidad de estos compuestos pasa al líquido. Un estudio sobre el vino tinto de la variedad Aglianico, publicado en una revista científica revisada por pares, mostró que la concentración de polifenoles sigue subiendo de forma apreciable hasta el día 40 o 50 de contacto con la piel, y solo entonces se estabiliza. Comparad eso con los días de contacto con la piel que tiene el vino que se embotella en una cadena industrial. En la inmensa mayoría de los casos, unos pocos días, a veces solo horas, porque cada día extra de maceración es tiempo de máquina parada y dinero que la bodega no está dispuesta a perder. La diferencia entre un vino blanco, donde el mosto apenas toca la piel, y un tinto con maceración completa, aparece descrita en la bibliografía enológica con cifras concretas. El vino blanco suele rondar entre 0,2 y 0,5 gramos de polifenoles por litro, mientras que un tinto bien elaborado puede llegar hasta los 15 gramos por litro. No hablamos de una diferencia en porcentajes, hablamos de una diferencia de decenas de veces, registrada en tablas de laboratorio, no inventada por el marketing. Pero incluso dentro de la categoría vino tinto, el rango es enorme. Y aquí entra en juego la filtración. Otro estudio sobre el efecto de la filtración en la composición del vino mostró que una sola etapa de filtración fina reduce el índice polifenólico total en torno a un 10%, el contenido de taninos casi un 5% y el de antocianinas un 2,5%. No suena tan grave hasta que recordáis que el vino industrial de gran consumo no pasa por una sola etapa así, sino por toda una cadena: filtración, clarificación con bentonita o gelatina para lograr una transparencia perfecta, estabilización en frío, a veces pasteurización. Cada etapa se lleva su parte. Sumadlas todas, y la brecha entre un vino elaborado con una técnica de 6000 años de antigüedad y un vino de estantería de supermercado deja de ser una metáfora. Ahora miradlo desde el punto de vista del bolsillo. Una botella de vino sin filtrar o de vino naranja de una pequeña bodega suele costar más o menos lo mismo, y a veces incluso menos, que una marca conocida de supermercado, porque el pequeño productor no carga el precio con un presupuesto publicitario millonario. No pagáis más porque quede más cantidad de compuestos beneficiosos en la botella. Al contrario, muchas veces pagáis menos, simplemente porque dejáis de pagar por el envase y por el reconocimiento del logotipo. Es uno de los pocos casos en los que la opción más saludable resulta, además, más honesta en el precio. De esta aritmética nace precisamente la frase que da título a este video. Tomar una muestra directamente del vino del milagro evangélico es, evidentemente, imposible, y sería deshonesto afirmar lo contrario.
Pero si comparamos la técnica que ya tenía varios miles de años de antigüedad en el momento de ese milagro, contacto pleno con la piel, levaduras salvajes, cero filtración, con el producto típico de una cadena industrial actual, la diferencia de varias veces no es una exageración. Es la consecuencia directa de cuánta suciedad beneficiosa queda en la botella y cuánta se ha filtrado por pura estética comercial. Aquí empieza la segunda parte de esta historia, la que probablemente vuestro médico nunca os ha mencionado. En 1991, el científico francés Serge Renaud salió en un programa de televisión estadounidense y soltó una estadística que sacudió a toda la industria en una sola noche. Los franceses comen mucha grasa saturada y fuman mucho, pero mueren de enfermedades cardiovasculares con menos frecuencia que los estadounidenses. ¿Su explicación? El consumo regular y moderado de vino tinto rico en polifenoles compensa en parte el efecto perjudicial de la dieta grasa. Al día siguiente de la emisión, las ventas de vino tinto en Estados Unidos se dispararon varias decenas de puntos porcentuales en una sola semana. Así nació la llamada paradoja francesa, y el resveratrol se convirtió, durante décadas, en una de las sustancias más estudiadas del mundo. Miles de publicaciones científicas, millones de dólares en subvenciones para investigación. Científicos de todo el planeta se lanzaron a estudiar cómo un solo compuesto de la piel de la uva podía influir en los vasos sanguíneos, en la inflamación y en la longevidad celular. Y de pronto resultó que aquella bebida humilde, que elaboraban campesinos sin un solo laboratorio, se convirtió en uno de los objetos más citados de la bioquímica de finales del siglo XX. Más tarde, parte de estas conclusiones recibió críticas serias. La concentración de resveratrol en una copa de vino normal resultó ser muchísimo menor que las dosis usadas en los experimentos de laboratorio con células y animales. Es una matización honesta e importante, y no pienso ocultarla. Pero el hecho por el que empezamos esta conversación no queda refutado por esa crítica. El perfil polifenólico de los distintos vinos no varía en porcentajes, sino en múltiplos, y eso depende de la técnica, no de lo bonita que sea la etiqueta. Y la industria se aprovecha precisamente de esa confusión. Las palabras reserva y premium no están protegidas por ley en la mayoría de las etiquetas, a diferencia, por ejemplo, de categorías europeas estrictamente reguladas como la denominación de origen calificada en España, la AOC francesa o la DOCG italiana. Un productor puede mantener el vino un mes extra en barrica de roble y escribir reserva con toda tranquilidad, mientras lo somete por completo a filtración industrial y clarificación. El precio elevado tampoco garantiza nada. Suele correlacionar más con el presupuesto de marketing y el diseño de la botella que con el contenido de polifenoles que hay dentro. Un vino caro de supermercado puede estar filtrado con la misma dureza que uno barato, solo que con un envase más bonito. Hay otro argumento del que casi nunca se habla. La viticultura industrial es uno de los cultivos tratados de forma más intensiva con pesticidas y fungicidas del mundo. La vid es vulnerable a las enfermedades fúngicas, y las grandes explotaciones la tratan con calendario fijo, no según la necesidad real. Parte de esos residuos pasa al vino final junto al dióxido de azufre con el que se estabiliza casi todo el vino de gran consumo. Las bodegas que elaboran vino de baja intervención, lo más parecido posible a la técnica antigua, sin herbicidas en el viñedo, sin exceso de azufre en la botella, sencillamente no pueden ocultar su planteamiento. O lo declaran en la etiqueta con todas las letras, o su ausencia se nota a la legua. Aquí debo deciros algo que estoy obligado a deciros con honestidad. El etanol es una sustancia con toxicidad demostrada sobre el hígado y el sistema nervioso, y ningún polifenol anula ese hecho. La postura científica actual se ha inclinado hacia la idea de que no existe una dosis de alcohol verdaderamente segura. Así que nada de lo que habéis escuchado en este video es un motivo para empezar a beber vino por salud si no lo bebéis. Es, más bien, un motivo para que quienes ya beben vino de vez en cuando elijan con criterio y no paguen de más por un mito de beneficio para la salud que el propio productor de vino industrial desmonta con su técnica de elaboración. Y ahora, lo que podéis aplicar hoy mismo, en el súper más cercano. Primero,
Buscad en la etiqueta la palabra sin filtrar o unfiltered. Ese vino exige un almacenamiento más cuidadoso y suele venderse en lotes pequeños, así que al productor le resulta poco rentable mentir. Esa mención casi siempre es fiable. Segundo, fijaos en la categoría de vinos naranjas. Vino blanco elaborado con la técnica del tinto, con contacto prolongado del mosto con la piel. La técnica georgiana del Qvevri, en la que el mosto fermenta en una vasija de barro enterrada junto con la piel y las pepitas durante meses, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en 2013, y hoy es perfectamente posible encontrar este tipo de vino en una tienda normal. Es, en la práctica, una pieza de museo viviente de esa misma técnica de 6.000 años. Tercero, elegid variedades de uva con piel gruesa y contenido natural elevado en taninos. Por ejemplo, la Tannat, que se cultiva tradicionalmente en el suroeste de Francia y en Uruguay, y a la que con razón se llama una de las variedades más ricas en polifenoles del mundo, o el Sangiovese y el Sagrantino italianos, con su piel densa y oscura. En España tenéis vuestro propio ejemplo cercano, la Garnacha Vieja de secano, con ollejos gruesos, o los tintos de toro elaborados con tinta de toro, con maceraciones tradicionalmente largas. Estas variedades ofrecen una concentración alta de compuestos protectores al margen de lo cuidadosa que sea la elaboración posterior. Y la otra cara de la moneda. Si un vino es perfectamente transparente, tiene un precio sospechosamente bajo y en la web del productor no hay ni una palabra sobre la técnica de elaboración, es muy probable que tengáis delante un producto al que le han lavado todo aquello por lo que merecía la pena abrir la botella. Y para quienes queráis ir un paso más allá y reproducir en casa una técnica de 6.000 años de antigüedad, es más sencillo de lo que parece. Coged uva tinta de piel gruesa. Aplastadla con las manos o con un mazo de madera junto con la piel y las pepitas, sin exprimir el mosto por separado. Pasad la masa a un recipiente de vidrio o cerámica de boca ancha. Cubridlo con una gasa para que las levaduras salvajes de la superficie de las uvas trabajen libremente, pero sin que entren mosquitos. Durante los primeros días de fermentación tumultuosa, la masa formará un sombrero que sube a la superficie. Hay que hundirlo de nuevo en el líquido una vez al día para que la piel no se enmohezca al aire. Dejad que el orujo, así se llama esa mezcla de mosto, piel y pepitas, esté en contacto consigo mismo un mínimo de 2 semanas, mejor 3 o 4, antes de separar las partes sólidas y trasegar el líquido a un airlock para la fermentación tranquila. Ese es precisamente el plazo de maceración con el que, según los estudios de enología, la concentración de polifenoles llega a subir de forma notable, en lugar de quedarse en el nivel de los pocos días industriales. Después, el vino puede seguir fermentando y clarificándose de forma natural durante varios meses, sin ninguna filtración forzada, exactamente igual que se hacía hace 6.000 años en las vasijas de barro de Areni. Y una última norma de servicio, muy sencilla. El vino sin filtrar casi siempre deja un pozo natural en el fondo de la botella. No es un defecto, es la prueba directa de que no le han quitado absolutamente nada. Basta con dejar la botella de pie un día entero antes de abrirla y decantar el vino con cuidado a una jarra, dejando el pozo en el fondo. Se tarda menos de 1 minuto y a la vista no se diferenciará en nada de un vino de supermercado, solo que dentro llevará mucho más de aquello por lo que merecía la pena abrir la botella. No le deis más vueltas de las necesarias. Si lo único que hacéis después de este vídeo es coger, la próxima vez que vayáis al súper, una botella con la mención sin filtrar en lugar de la de siempre, ya habéis dado el primer paso. La gente tomaba esa decisión sin YouTube desde hace miles de años. Vosotros también podéis. En la última página de esta historia hay otra escena que merece la pena recordar. Poco antes de su condena, sentado a la misma mesa que sus discípulos, Jesús toma una copa de vino, no un símbolo abstracto, sino la bebida que cualquiera de los presentes conocía desde niño, y pronuncia unas palabras que desde entonces se repiten en iglesias de todo el mundo. No eligió agua, no eligió pan sin vino. Eligió ese mismo vino denso, oscuro, sin filtrar, que durante siglos había sostenido las fuerzas de todo un pueblo, y lo convirtió en el centro del sacramento principal de su fe.
La sala donde ocurrió aquello no era una bodega ni un laboratorio. Una casa cualquiera, una mesa cualquiera, una copa cualquiera, Por la que ya habían pasado decenas de manos a lo largo de decenas de años. Y precisamente esa bebida, la más sencilla y accesible de su época, quedó en el centro de uno de los ritos principales que millones de personas siguen celebrando hoy cada domingo por todo el mundo, sin pararse a pensar cuánto se aleja la botella actual del altar de lo que había en aquella copa hace 2000 años. Aquel vino que se sirvió el último en la boda de Caná, precisamente por ser el mejor, se elaboró con una técnica que, con toda probabilidad, conservaba muchas más veces los compuestos beneficiosos que los que hoy llegan a la mayoría de las copas. Buscad vino sin filtrar, buscad vino naranja, buscad Cuebri. Y recordad, el vino de verdad no es el que luce bonito en la estantería, sino el que no ha tenido miedo de seguir turbio. Si este vídeo os ha descubierto algo nuevo, suscribíos al canal y activad la campanita. Quedan muchas historias sobre todo lo que la escritura y la ciencia cuentan, en el fondo, mucho más a menudo de lo que solemos pensar.